Cuando se trata de entender los autos, la marca de Elon Musk se ha hecho conocida por sus ideas audaces. Sin embargo, algunos detalles son desconocidos para muchos. Bienvenidos a XTTV. Hoy te traemos 15 cosas que no sabías de Tesla que te van a sorprender. Antes que nada, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Sin más, comencemos. Número 1. El espíritu de Nikola Tesla. Como acabamos de adelantar, su nomenclatura se debe a este inventor, que además fue ingeniero mecánico y eléctrico y futurista. El nombre del ilustre croata surgió con el fin de que no sonara ni demasiado técnico ni tampoco pecara de ecológico, además de por la trascendencia del personaje que inventó el motor eléctrico de corriente alterna que la empresa quería emplear desde el principio. La verdad es que la vida encasilló al buen Nikola Tesla en la electricidad, ya que nació durante una medianoche de 1856, en medio de una tormenta eléctrica que azotaba a su ciudad natal de Smiljan. Número 2. Elon Musk no fue el fundador. Aunque muchos pueden pensar lo contrario por ser la cara visible de la casa californiana, lo cierto es que no fue él quien puso la primera piedra. Los ingenieros Martin Eberhard y Mark Tarpenning fueron los encargados de dar a luz en el año 2003 a la marca Tesla. No obstante, lo que sí pasó es que Musk se unió el año siguiente como inversor. Además, hubo un arduo litigio judicial por el que el tribunal sentenció que Elon Musk puede considerarse fundador de la firma junto a los otros dos nombres que hemos mencionado. Número 3. El Tesla Roadster, un auténtico desastre para Musk. Como se ha comentado al principio, el Tesla Roadster fue el primero que vio la luz, de manera que se presentó en 2006 y se lanzó al mercado 2 años más tarde, en 2008. Estuvo durante un trienio en producción, periodo en el que se entregaron un total de 2.400 unidades y hecho que llevó a su dueño actual a catalogarlo como un auténtico desastre. Este vehículo estaba basado en el diseño de motor que Nikola Tesla ideó en 1882 y su dibujo se inspiró en el de Lotus Elise. George Clooney fue uno de los primeros que apostó por este coche, pero el actor aseguró que pasó más tiempo esperando a que viniera la grúa en el arcén de las carreteras que conduciéndolo. Número 4. El segundo coche fue el inicio de todo. En contraste con lo que significó el Roadster, el segundo coche que lanzó Tesla al mercado fue el comienzo del éxito que ha ido alcanzando en el tiempo, el Model S. Lo sacaron al mercado en el año 2015 y solo en Estados Unidos vendió más de 25.000 unidades, o lo que es lo mismo, multiplicó sus ventas por algo más de 10 en comparación con el Roadster. Esos números convirtieron al Tesla Model S en el coche eléctrico más vendido del país norteamericano en aquel momento. Número 5. Un eléctrico que sí suena. Aunque es la excepción que confirma la regla, el Tesla Model 3 cuenta con unidades que han salido en los últimos tiempos y que, a su vez, están acompañadas de sonidos al acelerar y dar marcha atrás. Cuando el conductor quiere ir hacia adelante, suena como un motor de gasolina, y hacia atrás es muy peculiar. No obstante, en esa marcha hacia adelante se le puede poner un sonido más potente. Eso es posible ya que el especialista en sistemas de escape Miltech Sport ha elaborado una estructura llamada control activo de sonido, que tiene como peculiaridad la capacidad de emitir sonido tanto en el interior del habitáculo como por fuera. Hasta 98 decibelios pueden alcanzar dichos sonidos. Con todo ello, acumuló más de 325.000 pedidos en sus primeras semanas después de la presentación. Número 6. Estaciones de carga repartidas por el mundo. Tesla tiene repartidas por el globo terráqueo varios miles de estaciones de recarga para sus coches eléctricos, y van creciendo. En su página web, la compañía asegura que ostenta más de 5.000 puntos repartidos entre Europa y Oriente Medio, tanto en zonas urbanas como en emplazamientos rurales, como también los hay en el seno de restaurantes, hoteles y resorts populares. Número 7. Hubo un tiempo que lo petó en bolsa. 7 años después de su fundación, Tesla salió a bolsa en 2010, para lo que se estableció un precio de $17 por acción,
Una década más tarde, en 2020, superó la barrera de los $1000, lo que hubiera permitido a más de un inversor forrarse de pasta y comprarse lo que le apeteciera tras haber vendido su partición. Y eso que por aquel entonces la pandemia no había hecho más que empezar y por tanto la incertidumbre crecía a causa de las distintas restricciones de movilidad impuestas por los gobiernos de todo el mundo. Número 8. El Roadster se ha empleado para el espacio. En Tesla tienen claro que lo que no ha tenido éxito comercial puede reciclarse para otros fines, y eso es lo que ha pasado recientemente con el Roadster de primera generación que tantos disgustos dio. Para ello, en el seno de los famosos viajes al espacio de Elon Musk, se utilizó para el experimento llevado a cabo por la empresa SpaceX, dedicada al transporte aeroespacial y fundada precisamente por Musk en el año 2002. Fue adaptado como carga de prueba para el primer vuelo del cohete Falcon Heavy, de forma que se localizaba en una órbita elíptica alrededor del Sol y que discurre por el cinturón de asteroides entre las órbitas de Marte y Júpiter. A él se subió un maniquí al que llamaron Starman, con traje espacial. Hey, si te está gustando el video no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Continuamos con número 9. Tiene más de 100.000 empleados a su servicio. Seguramente es de las cosas que menos sorprenden de las que aparecen por aquí, ya que estamos hablando de una marca que se ha instaurado en la industria de la automoción y que ha llegado a la práctica totalidad de rincones del planeta. No obstante, con una marca de coches tan importante y que emprende tantos proyectos, es difícil adivinar un número exacto. Dicho esto, Tesla cuenta en su plantilla con más de 100.000 profesionales repartidos por el mundo, de los que 99.290 empleados son fijos y el resto trabajan a tiempo parcial, los cuales no son contados por la compañía a la hora de dar una cifra exacta. Por lo tanto, está muy lejos de otros grupos reputados de la automoción, como Toyota y Volkswagen, 370.000 y 665.000 respectivamente, pero cerca de otros como su compatriota Ford, 180.000. Número 10. La gamificación está muy presente en los coches. En el salpicadero, concretamente en su gran pantalla, hubo una época en la que se podía jugar a un juego llamado Pole Position, una versión del mítico que contaba con circuitos discurridos por Marte y que permitía al jugador manejar un Tesla a través del propio volante y los pedales del coche. De hecho, hasta se podía jugar con el vehículo en marcha, pero eso se ha prohibido por las autoridades de Estados Unidos por unas lógicas razones de seguridad. Por ello, los juegos que incluyen sus modelos solamente podrán disfrutarse con el auto detenido. Número 11. Su Gigafactoría de Nevada es el segundo edificio más largo del mundo. Por volumen, la Gigafactoría que Tesla tiene en el estado de Nevada es el segundo edificio más largo del mundo, y la planta de baterías que tiene el mayor honor en esto, por supuesto, con casi 1 kilómetro de longitud, a lo que hay que añadir una superficie de 176.000 metros cuadrados. Hay que decir que en el proyecto que implica le acompañó Panasonic y que requirió una inversión de $5 billones. Por si no hubiera sorprendido aún lo suficiente, la producción diaria de celdas para baterías es de 13 millones. Para hacerse una idea, un Tesla Model 3 integra en su estructura mecánica unas 4.000 celdas de ese tipo en su batería. Número 12. Elon Musk ha invertido decenas de millones en Tesla. Como empresario de éxito que es, Elon Musk se ha rascado el bolsillo para poner a la compañía en el mapa en todo este tiempo. Por lo menos unos $70 millones han salido de su cartera, si es que no han llegado al centenar ya, por lo menos. Número 13. Ideas locas. Elaborar un coche submarino al estilo de James Bond en La espía que me amó, un minibús o crear un medio de transporte con tuberías en un abrir y cerrar de ojos y colonizar Marte son solo algunas de las cosas más alocadas que han pasado por la mente de Elon Musk para Tesla. Número 14. El Model X, el eléctrico más pesado. Con 2.276 kilos de peso, el Tesla Model X es el coche eléctrico más pesado del mundo. Número 15.
de 0 a 100 km por hora en un abrir y cerrar de ojos. La última curiosidad que aparece por aquí trata sobre el Tesla Model S P100D, un coche capaz de pasar de 0 a 100 km por hora en tan solo 2.5 segundos. Así que ya te puedes imaginar las sensaciones que se pueden vivir a los mandos de ese volante. ¿Qué opinas sobre la lista que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para más videos. Eso ha sido todo por hoy y hasta la próxima.